luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimados televidentes. Aquí está su programa en una nueva semana a la luz de la verdad, esperando que hayan tenido todos un excelente día, principalmente ya entrando en esta época más cerca del verano, y así también esperando que cada uno de ustedes pueda haber tenido también la oportunidad de poder haber reflexionado acerca del mensaje anterior y también que nos puedan generar así las preguntas necesarias para poder también nosotros ir creciendo en esta hora tan importante. Pero antes de pasar al demás comentarios, vamos a invitar a nuestro pastor que está de la región metropolitana nuevamente con nosotros, a que pueda saludar a todos ustedes. Pastor, que Dios lo bendiga. Bueno, bien, estimado televidente, gracias a Dios por poder estar una semana más para tener la oportunidad de conversar con usted y de entregarle algunas de las cosas que nosotros comprendemos como la doctrina de Dios y por supuesto consideramos importante comunicarlas para poder compartir ideas, ¿no es cierto? No es que creamos que todo el conocimiento de la palabra de Dios la tengamos, sino que es necesario ir compartiendo, ¿no es cierto? Y también oyendo. Ese es lo más importante para nosotros, oírlo a ustedes. Así que ojalá sea inspirativo para ustedes la conversación de este día. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. Bueno, www.idnp.cl en nuestra página web está a punto de salir nuevo material que está bastante interesante, el que ustedes también lo puedan analizar, leer, compartir y también comentar, que es la idea de la página. Y si quiere escribirnos, iglesiasiglo21@gmail.com, ahí está toda la dirección. Así también, si nos quiere visitar, tanto en San Rosendo, en Lomas Coloradas, que es en San Pedro, y también allá en Santiago, la región metropolitana, en el monte, dichosos estaremos siempre de que ustedes lo puedan hacer. En la esperanza de también se puedan comunicar por correo, por los números que aparecen en la página web, los números telefónicos. Ahí están los números para que usted los pueda llamar y poder concertar alguna visita. Bien, antes de poder pasar al mensaje de la palabra de Dios, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad. Amén.
Bien, estimado televidentes, como lo dijimos al principio, una idea que ha surgido que surgió una vez en la iglesia y que tiene que ver con asuntos que nosotros de pronto leemos y leemos una y otra vez, y hay detalles en que no nos alcanzamos a fijar. Y hoy día quiero compartir con ustedes uno de estos, ¿no? Cuando uno busca en la Sagrada Escritura alguna enseñanza ilustrativa respecto a un libro o un texto determinado, siempre se va a encontrar con informaciones sorprendentes, aunque no todo el tiempo con el carácter espiritual que los lectores de la palabra de Dios nos gustaría conocer respecto de estas cosas tan importantes relacionadas, revelaciones que le fueron entregadas un día al pueblo de Dios para lograr la gran meta propuesta de nuestro Dios, que se puso, ¿no es cierto?, al crear al hombre. Así como Así fue como me encontré, ¿no es cierto?, con una de estas informaciones donde se indicaba, por ejemplo, que si uno se dispone a leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, de principio a fin, se va a demorar 20 minutos en leer los 6 capítulos, los 150 versículos y 3039 palabras que la contiene. Simpática información, por supuesto, pero nada tan importante como poder entender la misión inspirada del apóstol Pablo al escribir a los Efesios. Desde su prisión en Roma, sobre la importancia de la verdadera identidad asumida por las personas que luego de recibir el gran mensaje de Dios declarado al mundo gentil tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Respecto a esto mismo, en esta ocasión, Pablo, su carta dirigida a la iglesia de Colosa, se centra en exaltar la grandeza del amor de Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo para con la humanidad. Desde el versículo 1 del primer capítulo hasta llegar al versículo 18, Pablo declara que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En diferentes diccionarios de la lengua española existen varias definiciones de lo que para la sociedad significa el término de iglesia, algunas de las cuales yo quiero mencionar a una. Por ejemplo, dice una: iglesia es la congregación de los fieles cristianos regida por el Papa como vicario de Cristo en la tierra. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con esto, pero es lo que dice el diccionario, un diccionario. Otro dice conjunto de personas que profesan la religión cristiana, muy ambiguo, muy general, ¿no? Iglesia, dice otro diccionario, parte de este conjunto de personas definido por un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina y la persona que la ha organizado o dirigido doctrinalmente, un poco más cerca de lo que pudiera ser la verdad. Y luego dice, iglesia, como siempre, ¿no? Conjunto del clero y el pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Por cierto, para nosotros siempre lo correcto está en lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, debemos escudriñar esta declaración que reiteradamente aparece en la Biblia, diciéndonos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo creo que muchos conocemos esto, ¿no es cierto? Pero yo quiero enfatizar en el hecho cuánto verdaderamente conocimos a la profundidad de esta declaración que aparece en muchas partes de la Biblia, particularmente en los escritos del apóstol Pablo, ¿no? Aún entendiendo que esto del cuerpo de Cristo es una metáfora, de ninguna manera menoscaba el conocimiento que podemos deducir con claridad en este texto bíblico. Otro de los puntos que más me llama la atención es que en la generalidad de los escritos neotestamentarios refiriéndose a la iglesia de Dios, se habla de ella en singular. O sea, no se habla de muchas iglesias. La iglesia, siempre se dice la iglesia, tratando de puntualizar, o puntualizando, ¿no? Puntualizando, lo cierto es que la iglesia delante de Dios es una sola.
lo que debiera ser para nosotros notorio. La Iglesia de Dios universalmente, según la Escritura, es una sola. En eso está corroborado en el libro Apocalipsis, cuando la define en el capítulo 14, verso 12, destacando donde dice, en la iglesia está la paciencia de los santos. Ahí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el principio bíblico, muy en plural, ¿no es cierto? Identifica lo que debe ser la iglesia. El apóstol Pablo entonces se introduce en la misma temática de su carta, ahora sí a los Efesios, a partir del versículo 31 hasta el versículo 18 del primer capítulo, que señala lo siguiente. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual hemos sido aceptos en el amado. Yo sé que esta es una lectura que muchos de ustedes han tenido, este es un libro que generalmente se comenta en muchos sermones, pero aquí hay bastantes cosas, ¿no es cierto?, que debemos considerarlas. Hay millones de personas en el mundo, pero dice, de entre ellas nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Es por supuesto, una declaración muy generalizada, porque si nosotros entendiéramos las cosas a la letra tal como está escrito, sin intentar comprender lo que Pablo nos está diciendo, naturalmente tendríamos que estar de acuerdo con que antes de que el mundo fuese, nosotros estábamos ya elegidos. Entonces, ¿para qué están las otras personas? Se perderían, ¿no es cierto? Entonces, dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos. Pero ¿qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos que entenderlo naturalmente, que Dios tenía dispuesto de que toda la humanidad no iba a ser fiel a Él. Porque si de entre los ángeles, y uno de los mayores de los ángeles, el arcángel, Luzbel, se rebeló contra él, ¿qué más podía esperar? No sé, se podía esperar del género humano, que no iban a tener la posibilidad de vivir con Dios mismo, como fue lo que tuvo Luzbel. Entonces, era posible, ¿no es cierto? Entonces, él predestinó que un grupo determinado, una cantidad determinada de personas, un día con ellas iba Dios a formar su reino en la tierra, ¿no es cierto? Eso no quiere decir, por ejemplo, que todos los católicos o todos los protestantes tienen un lugar reservado para ellos, no. Esto es uno de los principales conceptos es muy fácil leer esto en las letras, ¿no es cierto? Pero internalizar la mente el concepto, el significado del concepto ya es una cosa más profunda, en la cual yo les invito a meditar para que se den cuenta que esto que estoy diciendo es verdaderamente como está escrito ahí, dice. Por eso dice, después siguiendo en el versículo 7, dice, en Dios tenemos redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, de los pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo con la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en el cielo como los que están en la tierra. Esto en él digo, en que en asimismo tuvimos suerte, habiendo sido y aquí vuelve la predestinación, pero no es la predestinación individual, no es que Dios haya elegido a Pablo, haya elegido no, ellos fueron llamados como nosotros fuimos llamados, y ellos cumplieron su voluntad como nosotros todavía estamos tratando de cumplir hasta el fin de nuestras vidas, y eso debe ser claro para nosotros, pero es obvio que había un plan para que pasara en la sociedad lo que pasó, ¿no es cierto? Primero con el privilegio de sacar de la simiente de Abraham, un pueblo que fue Israel, y después de Israel sacar, ¿no es cierto?, a la persona que iba a morir, ¿no es cierto?, por la humanidad, de la simiente, Entonces, todo eso está
calificado, pero no necesariamente, ¿no es cierto? En el llamado a la iglesia del nuevo pacto, estábamos nosotros con nombre y apellido. Eso no puede ser así, porque si no, eso sería verdaderamente, digamos, ¿qué pensamos? Dios, si aún yo no había nacido y ya yo no estaba predestinado. No, es un mal concepto que nosotros debemos dejar claro en nuestra mente. Bueno, aquí en estos primeros versículos, el apóstol Pablo, en una visión global de lo que significa nuestra adopción, agradece la misericordia de Dios el Padre por habernos considerado en ese grupo de personas que, apartándose del mundo al oír su llamado y mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo, podrían ser parte del reino milenial, no teniendo ningún mérito, por cierto, sino solo por la misericordia, hayamos, hayamos sido sellados con el poder de su Espíritu Santo, que nos garantizará que recibiremos un día la redención final para alcanzar su gloria eterna. Esto lo revela nuestro Dios a través del apóstol Pablo. Dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, versículo 18, el Padre de gloria, os dé de su espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Entonces, siguiendo el hilo del pensamiento de Pablo, en el pensamiento íntimo de Pablo respecto a lo que debe ser la conversión personal y su injerencia en la iglesia de Dios, él, en una de sus cartas a la comunidad de Colosenses ahora, le comenta lo siguiente: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de sus santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí nuevamente está este término, ¿no es cierto? Habla de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. O sea, no habla de muchas iglesias. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga su primado, por cuanto agradó al Padre, que en él hubiese habitase toda la plenitud. Nuevamente, el mismo estilo de la carta de Efesios combinan los hermanos de la congregación de Colosas a preservar la grandeza de su llamado, conservándose en obediencia y en santidad, y reitera el concepto que la iglesia, así, en singular, es el cuerpo de Cristo. Nuevamente el apóstol ahora, pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 13 y 14, nos volverá a repetir este mismo axioma, tornándose esto así en un concepto doctrinal ya, porque Pablo lo repite a través de todas sus cartas. ¿Cuál es lo que repite? Y bueno, lo que repite es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, seamos griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu Santo de Dios como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que han oído su palabra, que se han bautizado, han creído en sus mandamientos, ¿no es cierto? Y estuvimos dispuestos a guardar su ley. Sin embargo, en la actualidad existe una gran cantidad, y aquí es donde debemos poner atención, existe una gran cantidad de instituciones religiosas cristianas, muy conocidas de todos, muchas de las cuales se han dividido, incluso subdividido, generando nuevos grupos por diferentes motivos, con nuevos nombres, nuevas doctrinas generalmente, echando por tierra lo instituido por Dios. Es así como al día de hoy muchas instituciones religiosas se dicen cristianas en el mundo, siguiendo cada una de ellas consciente o inconscientemente, y esto es para mí lo más preocupante, consciente o inconscientemente, la forma de adorar a Dios por los mismos dogmas instituidos por la Iglesia romana a partir del siglo IV, bajo el gobierno de Constantino el Grande, su creador y sostenedor. ¿Qué piensa Dios de esto?
porque lamentablemente coexisten hoy al menos 4.000 formas diferentes de cristianismo, 4.000 formas diferentes de cristianismo en el mundo, supuestamente todos inspirados en las Sagradas Escrituras. Muchas de estas iglesias se han convertido en grandes instituciones comerciales, con universidades, con institutos, donde supuestamente se enseña lo que verdaderamente dice Dios en su palabra. Y los alumnos egresan con sus títulos de pastores profesionales, pero en sus congregaciones no están enseñando lo que dice la Sagrada Escritura. Sin lugar a duda, algo de esto acontecía con Judá en los días del profeta Jeremías, y otros como él, como podemos ver en el capítulo 12, 19 de este libro, cuando Dios inspira al profeta a hacer esta pregunta a la comunidad. ¿Es mi heredad, dice, aves de muchos colores? Luego, en las escrituras líricas del libro de Cantares, Salomón, inspirado a Dios, escribe en el capítulo 6, exaltando la excelencia de la iglesia que alude el apóstol Pablo en su escrito diciendo: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército de norte? Y luego agrega, 60 son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas 50, más una sola, la paloma mía, la perfecta mía, única de su madre, escogida a la que la engendró. Vieron la doncella y la llamaron bienaventurada, la reina y las concubinas la alabaron. Indudablemente que en estas palabras poéticas, porque este es el carácter de este libro, ¿no es cierto? Cuando habla, dice las características, cuando dice 70 son las reinas, o sea, hay muchas iglesias grandes, poderosas, y 80 concubinas, dice, refiriéndose a iglesias que son más pequeñas, ¿no es cierto? Pero buscan otra cosa, y hay otras, dice, las doncellas, dice, son 50, pero una sola es la iglesia de Dios, la perfecta, la única es su madre, tiene que ver, ¿no es cierto? Indudablemente que la iglesia gentil, que obedece a Dios y guarda sus mandamientos, es hija de la iglesia primitiva, que es la iglesia de Israel. Dice, escogida a la que la engendró, vinieron a la doncella y la llamaron bienaventurada. Dios no miente, Dios no se equivoca. La iglesia de Dios está en el mundo, en la huella de la iglesia primitiva, instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y el texto bíblico señala en el primer capítulo de Malaquías que desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre la gente. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre presente, limpio, porque grande es mi nombre entre toda la gente, dice Jehová de los ejércitos. La iglesia de Dios existe, lamentablemente, ¿no es cierto? En estas al menos 4.000 formas de levantar una iglesia como la iglesia de Jesucristo no puede ser, estimado. No puede ser, no pueden haber. Dios instituyó nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En su vida personal, en su ministerio personal, Él estableció la iglesia primitiva, donde estaban naturalmente los 2 apóstoles, a los cuales instruyó, a los cuales le mostró que las cosas de Dios a su manera se podían hacer. Ellos guardaron estos preceptos y en estos preceptos fue instituida la iglesia verdadera. ¿Dónde está esa iglesia verdadera? Yo mencionaba en momentos anteriores, por ejemplo, la gran capacidad económica que tiene esta iglesia. No estoy criticando eso, sino que estoy criticando que eso permite a sus pastores llegar tal vez a niveles de educación común, ¿no es cierto?, superiores a las personas, pero no se pueden dar cuenta de estas cosas tan básicas, ¿no es cierto? El domingo no sale en la Biblia, la Navidad no sale en la Biblia, ¿no es cierto? Y así, muchas cosas no salen en la Biblia, y que la cosa del Día de los Muertos tampoco sale en la Biblia. El bautismo de la guagua en una pileta no sale en la Sagrada Escritura. ¿Cómo estas personas estudiosas, de gran capacidad intelectual, de gran capacidad económica para alcanzar la verdad, que incluso han ido a Israel, no se pueden dar cuenta
de estas cosas tan básicas. Las iglesias que hay en el mundo no están de ninguna manera cumpliendo las cosas que están escritas en la iglesia. Y en esa iglesia está usted, o usted y yo puede haber estado, ¿no es cierto?, creyendo en las personas que están delante de nosotros, que son amables, que tienen buena palabra, que convencen con sus discursos, pero no están haciendo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No fue Dios el que cambió el domingo por el sábado. No, no fue Dios. No fue Dios el que instituyó Navidad, de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces estas cosas usted tiene que considerarlas, tiene que considerarlas. Esto no era lo que hizo la iglesia primitiva. Entonces, no hay que ser demasiado diligente, no hay que ser demasiado inteligente para poderse darse cuenta. Pero las personas no se dan cuenta, estimados hermanos. Las personas que entran, por ejemplo, a la comunidad de los testigos de Jehová, que lo harán de muy buen corazón, pero ¿cómo no se dan cuenta que la iglesia no está haciendo igual como la iglesia primitiva, igual como la iglesia de los apóstoles, que fue instruida por el Señor Jesucristo? Entonces, a mí me llama la atención las veces que Pablo no se cansó de repetir, ¿no es cierto?, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, eso tiene que ver en el concepto global, pero en la cosa más personal, las personas que quieren estar, ¿no es cierto?, dentro de ese lugar, de ese grupo que se llama el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo no se dan cuenta que las pisadas por donde los guían no son las pisadas que dejó nuestro Señor Jesucristo? Dice: yo soy el camino, dijo él, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre que no es por mí. Entonces, llamamos a nuestro Señor Jesús con la lengua, incluso, yo diría más, la gente hoy nos habla de Dios, el Padre, habla de Jesucristo, nos han hablado de eso y la palabra dice: todas las cosas que pidiere al Padre en mi nombre, dijo nuestro propio Señor Jesucristo, que había que dejar al Padre en su nombre. Todas las cosas que pidiere al Padre en mi nombre, estas serán hechas. Entonces tenemos que tener el reconocimiento de la existencia del Padre, ¿no es cierto?, como procurador de todo lo que pudo hacer su Hijo y de todo lo que nos puede llegar a nosotros, en la medida que nosotros verdaderamente comprendamos lo que significa lo que el mundo llama, por ejemplo, la iglesia cristiana. Que comprendamos lo que significa el cristianismo. Por eso que es importante para mí era importante y para la iglesia es importante, en el sentido de que estas cosas podamos conversarlas, ¿no es cierto? Ustedes pueden escribirnos o hablar con algún ministro y decirle: bueno, yo no entiendo esto que ustedes están haciendo, o esto que ustedes están hablando es una mentira, ¿no es cierto? Y así vamos a llegar al punto, porque finalmente, estimados hermanos, no debemos olvidarnos de lo que dice la palabra de Dios en Mateo, en un discurso propio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más que Él podía entender cómo se va a terminar esto? Cuando dijo: muchos me dirán, ¿no es cierto?, en tu nombre, Señor, hemos lanzado demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos hecho sanidades, en nuestras plazas enseñaste. Pero Él le dirá: apartados de mí, no os conozco, obradores de maldad. Entonces, ¿qué esperamos? Está el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que nos dice que esto no es entrar a una iglesia y empezar a golpearse el pecho, creer en Dios y hablar de Él, pero hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él. Esto es importante, estimado hermano. Estamos ya llegando a épocas peligrosas de la vida, de la sociedad, donde más que nunca es necesario, ¿no es cierto?, que comprendamos el camino que estamos corriendo, si verdaderamente estamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? No sea que un día, cuando estemos delante de Él, vamos a oír estas palabras amargas, hermano: no os conozco, ¿de dónde sois, obradores de iniquidad? Cuando he estado cobijado en un alero religioso, ¿no es cierto?, que lo que menos quería yo era estar lejos de Dios. Entonces, eso es lo importante, estimados hermanos. No puede uno sembrar espinas para cosechar bienes, de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios respecto a esto dice: por los frutos los conoceréis, ¿no es cierto? Entonces, la invitación de esta tarde, estimados televidentes, es esta: que podamos abrir
un canal de conversación, ¿no es cierto?, respecto a la palabra de Dios y darnos cuenta qué se está haciendo con nuestras vidas. Yo estoy hablando como miembro de una institución. ¿Qué se está haciendo con nuestras vidas? ¿Qué se nos está enseñando? ¿Dónde se originan esos conceptos? Puede crear una persona, ¿no es cierto?, que cuando usted ve, por ejemplo, los ministros protestantes europeos, ya se visten como curas, ya se visten con el collarete negro, morado o morado, del color que quieran, ¿no es cierto? Pero acercándose más a lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana y cada día más lejos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso yo siempre quiero terminar, ¿no es cierto?, mis conversaciones con usted y con todo respeto, por supuesto, con ese principio y está escrito en el profeta Isaías: si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Vienen días duros para la humanidad. Yo no quiero cosechar eso, pero para eso es menester querer, ¿no es cierto?, y seguir la verdad de Dios, escucharla, aunque estemos contra toda la humanidad, estimados hermanos, pero hacer la palabra de Dios siempre nos va a llevar a buen lugar. Que el Dios de paz les bendiga y pueda haber sido su oído atento, bendecido en esta tarde, para que su palabra llegue a sus corazones en el sentido de preocuparnos, ¿no es cierto?, ¿dónde estamos manifestando nuestra fe? Si verdaderamente en los que hablan la palabra de Dios o en aquellos que sin entrar a juzgar están adelante porque les gusta estar adelante, porque a lo mejor tienen una conveniencia económica para su vida, pero no tienen una conveniencia respecto a agradar a Dios enseñando su verdad. Que Dios de paz les bendiga. Bien, estimados hermanos, amigos que nos escuchan a través del canal de televisión y las plataformas de las redes sociales, sin duda la elección de la comunidad donde cada uno participa o la iglesia donde uno participa tiene mucho que ver. Muchas veces hay costumbres familiares que porque mis abuelos venimos manteniendo una tradición familiar, pero estar en la iglesia y principalmente en la iglesia de Dios demanda mucho más que eso. Por eso debemos estudiar la Escritura, debemos ver qué es lo que nos dice Dios. Acá no importa el rótulo. Si ustedes en realidad quieren ver otra comunidad que
guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, bendito sea Dios, porque la iglesia de Dios al final del tiempo va a ser una sola. Y esas son las cosas que nos dejan las lecciones que nuestro pastor comenzó con la carta de Éfeso y sin duda terminó con con este comentario que verdaderamente nos ayuda también a nosotros a concentrarnos en lo más importante, la palabra de Dios, que es la profeta mayor de la Escritura y que nos muestra a cada uno de nosotros tanto el principio de la vida como el fin de este mundo que cada día va a terminar y va a terminar en malas condiciones, como lo dice también la profecía de la palabra de Dios. Antes de podernos despedir, vamos a invitar a nuestro pastor que pueda despedirse de todos los que nos escucharon hoy día. Pastor, por favor, que Dios lo bendiga. Bueno, agradecido por la presencia de ustedes, ¿no es cierto?, en escuchar la palabra. Y les digo que en mi vida, en la vida de los que dirigimos este pequeño grupo, todavía tenemos clavada la espina el no tener de ustedes una respuesta que es necesaria, que nosotros hablamos no como los grandes maestros, sino como queriendo compartir la verdad de Dios y dispuestos sin lugar a dudas a que el día que estemos equivocados poder reconocerlo públicamente y seguir hablando la verdad de Dios. El Dios de paz los bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl, la página web de la iglesia, ahí está todo el material, la doctrina. Vamos a ir subiendo documentos, la iglesia va a ir subiendo documentos a medida que también vayan pasando los días. Y también si nos quiere escribir, iglesiasiglo21@gmail.com. Si nos gusta visitar, ya hemos dado al comienzo las direcciones, tanto en San Rosendo, en Longaví, en San Pedro de la Paz y también acá en el monte, en la región metropolitana. Espero en Dios que cada uno de ustedes tenga una hermosa semana. Nos volvemos a juntar Dios mediante en una nueva oportunidad para hablar un trozo más de la Biblia y para también compartir una reflexión acerca de este pensamiento de Dios para toda la humanidad. Que tengan toda una hermosa semana y que Dios los bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.